Vamos a ver como a modo de ejemplo aquí una evaluación que corresponde en este caso a la de Belén. Me voy a tomar la libertad de compartirlo porque Belén tiene un buen resultado. Si vemos el puntaje total que Belén alcanzó en su evaluación, esto es 99,5 puntos. Y recuerden que el total era 103. Así es que en general, bueno, es un buen resultado en esta prueba. Belén hizo una muy buena primera parte, el ítem 1 y el ítem 2 respondió digamos, harto detalle y mucha claridad a las preguntas en torno a los virus en primera instancia y luego en torno a los árboles filogenéticos. Lo hizo de acuerdo a los criterios que estaban señalados en la rúbrica, las respuestas eran pertinentes, muy completas o detalladas, haciendo un uso preciso de los conceptos o referencias científicas con las que contábamos, tanto ya sea en los documentos complementarios, en las fuentes complementarias, como lo que hubiéramos conversado en la clase. Y también incluyó en la mayoría de los casos, aunque me parece que no explícitamente en todos, la mención de alguna de esas fuentes. Como justamente la formulación era clara y completa, me parecía que estaba, digamos, dando cuenta de todo lo esperado. En general, las evaluaciones que vi tienen características muy semejantes en la primera y el segundo ítem. Tal vez podría decir yo que la mayor dificultad a lo mejor tiene que ver con reconocer, eh, mencionar explícitamente el rol que juega la, la variabilidad genética, o podríamos decir las mutaciones que experimenta un virus como mecanismo que provoca la evolución de los virus. A propósito de la pregunta en torno a la teoría de evolución y de los virus. Eh, algunas respuestas se quedan todavía en un nivel muy general y no logran precisar en ese aspecto. No es el caso de Belén, donde eso está bien desarrollado. Luego, en el ítem donde lo que les pedía era básicamente buscar e identificar algunas especies, clasificándolas de acuerdo a los conjuntos que yo les pedía. También la mayoría contesta prácticamente todos estos ítems sin problema, salvo en algunos casos uno encuentra, como en este, que hay algún nombre científico que no está bien especificado, no está bien identificado. Y eso porque, vamos a ver aquí en este caso, en varios ejemplos, varias especies, lo que anotan es el nombre de una familia, por ejemplo. En este caso, los palotes es el nombre común del insecto, y el nombre científico que identifica es los fásmidos, o fasmida, que en realidad corresponde a una familia de insectos. Entonces, dentro de la familia de insectos uno puede encontrar una gran cantidad de especies. Y como lo que en este ítem había que hacer era identificar el nombre específico de la especie, entonces allí, claro, hay un problema de incompletitud de la respuesta. Eso suele repetirse bastante en varios casos. Hay no se identifica con precisión el nombre de una especie de ser vivo, sino que se utiliza el nombre genérico, puede ser de un orden, o de una familia, o de un género, ¿ya? Pero como les digo, la gran mayoría de la respuesta completa la mayoría también de los elementos de cada una de estas tablas. Lo mismo en el caso de las plantas, donde las clasificaciones también son adecuadas y no he visto mayores inconvenientes. Y finalmente, en el ítem sobre la medición experimental o el trabajo experimental acerca de la fotosíntesis, la gran mayoría de los trabajos que he revisado también logran un diseño coherente, planteando una pregunta que tiene las variables de la investigación, con una hipótesis que es acorde con esa pregunta, tablas de datos que están bien completas
y a partir de eso se elabora una conclusión y se hace el ejercicio de análisis final. En el caso de Belén que estamos revisando, todos esos 4 primeros elementos están muy bien logrados, efectivamente se hace un ejercicio coherente de diseño experimental donde lo que se observa es la cantidad o concentración de dióxido de carbono y el proceso de fotosíntesis. La medición efectivamente evalúa la influencia del cambio de la concentración de dióxido de carbono, así que los datos son coherentes con esa pregunta, y lo que se está observando es la cantidad de oxígeno producido por la planta. La hipótesis que se había formulado también apuntaba en la dirección de relacionar esas 2 variables, concentración de dióxido de carbono y emisión de oxígeno. Así que todos esos elementos son consistentes y coherentes internamente y también con lo que yo esperaba como respuesta. Eventualmente algunas personas plantearon la relación entre intensidad de la luz y cantidad de oxígeno producido, por ejemplo. También es una respuesta a una pregunta de investigación pertinente que se podía utilizar en este ítem. La conclusión, por lo tanto, se esperaría que fuera consistente con lo anterior, y en este caso así fue. Incluso se dice que la hipótesis no era del todo precisa porque se proyectaba un resultado ligeramente distinto a lo obtenido, y eso también es adecuado, está bien en cuanto al diseño de la experimentación. Y la única debilidad o dificultad que encuentro en este desarrollo en particular es que cuando se formula una pregunta más analítica y de proyección de los resultados, en este caso, digamos, el análisis incorpora elementos que no están del todo justificados, que no están del todo vinculados con la investigación que se acaba de realizar. Y en ese sentido creo yo que la respuesta no logra desarrollar cabalmente el análisis que se podría hacer tomando en consideración estos datos. Y en ese sentido es una respuesta a lo mejor incompleta, superficial, que por supuesto podría mejorar bastante. Algunas dificultades que he observado en este ítem, en algunas respuestas que he leído, tienen que ver con, por ejemplo, incorporar más de 2 variables en la pregunta. Algunas personas modificaron intensidad de la luz, modificaron temperatura, y a partir de eso observaron la cantidad de oxígeno producido en la fotosíntesis, y esa selección o la variación de más de una variable ya genera dificultades en la interpretación de los resultados, en la formulación de la hipótesis, así que se vuelve un diseño más confuso. Y por eso algunas personas no van a obtener el puntaje máximo en esta parte de la evaluación. Y bueno, algunas otras dificultades que uno puede reconocer en este ítem tiene que ver con que, parecido a lo que señalaba en este caso, alguna conclusión que no dice lo que se ha declarado, digamos, previamente, o no es coherente con los datos que se muestran, o con la misma pregunta de investigación. Pero en términos generales, yo diría que nuevamente lo que uno encuentra en estas respuestas frente a este ítem están dentro de un nivel aceptable de logro. ¿Ya? No he encontrado respuestas muy críticas en términos de sus falencias. Entonces lo que yo espero enviarles en los próximos minutos, bueno, voy a publicar en el aula virtual y les voy a enviar un mensaje informándoles sobre la publicación de estos informes, que van a estar disponibles en un documento compartido en el aula virtual para que puedan revisar con detalle cada uno de los ítems que ustedes respondieron y su respectiva retroalimentación. Y bueno, y a partir de eso ya van a poder calcular la nota con el puntaje total dado. Bueno, que se han sumado hartas compañeras a la conexión. Al principio habíamos poquitos y yo partí contándoles que iba a describir de manera muy general una retroalimentación, tomando un ejemplo de una de las evaluaciones, una buena evaluación que tengo aquí en el registro.
Y también les decía que no he terminado del todo la revisión de todas las evaluaciones, entonces apenas concluya la última, les voy a estar enviando en los próximos minutos este mensaje para avisarles que están los resultados publicados en el aula virtual y ustedes puedan ver sus puntuaciones y sus notas. Junto con eso, con la puntuación y la nota, van a ver entonces un informe de retroalimentación parecido al que está en la pantalla, para cada uno de los ítems con sus respectivas puntuaciones y retroalimentación. Aprovecho entonces de saludar a todas quienes se han sumado y aprovecho de preguntarles si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, o algún comentario a propósito de esta jornada especial, a propósito, ¿cierto?, del cambio de programación que se solicitó y que está en curso. Bueno, si no hay comentarios y está claro, espero que hayan podido aprovechar entonces esta tarde en ponerse al día en alguna tarea, en alguna lectura. Como les digo, pronto tendrán novedades en el aula virtual en torno a la calificación de esta primera evaluación, ¿ya? Que tengan un buen final de la tarde, cuídense mucho y, por supuesto, traten de avanzar o descansar según sean sus necesidades, ¿ya? Mucho ánimo. Que estén muy bien.